Hermanos amados, que tengan un buen día todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión de servicio en línea de la Iglesia Comunidad Hispana, Palabra Viva en la Ciudad de La Mirada. Sean todos bienvenidos, reciban un fuerte y caluroso abrazo de aquí su servidor, el Pastor Víctor, y obviamente de parte de mi familia también. Que me da mucho gusto estar con ustedes un día más y vamos a entrar a la palabra en un segundo, pero quiero recordarnos como hermanos, como cristianos, que hay una escritura poderosa en la palabra de Dios, y esta viene de parte de uno de los hombres grandes en la Biblia, el apóstol Pablo. Dice a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a orar, ¿ok? Bendito amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ese evangelio de la buena nueva que nos has dejado, Señor. Padre, sin ese evangelio de la buena nueva estuviéramos en problemas el día de hoy, estuviéramos muertos en nuestros pecados, nuestros delitos, pero gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado mediante tu evangelio, mediante nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, Señor, esa sangre que derramó por nosotros, para que el día de hoy podamos decir también como Pablo, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque en el evangelio contiene el poder para la salvación para todo aquel que cree. Y Señor, fielmente creemos, Padre, que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, así como nos comprometemos, hacemos un compromiso de vida contigo, Señor, y tú quieres usarnos, Padre, para poder revelar, Señor, o más bien dar el secreto de la vida eterna, que lo tenemos en nuestras manos y tú nos has hecho responsables, Señor, con el evangelio que nos has dado, amado Padre. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de despertar un día más el día de hoy, Señor, y saber, Señor, que ese evangelio todavía sigue vivo, y que ese evangelio todavía debe ser predicado en todas las naciones, como la gran comisión que nos has dado, Padre, de ir a predicar el evangelio a todo el mundo y hasta los confines del mundo, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Prepáranos, Padre, para la obra que tú tienes, Señor, y haznos hombres y mujeres, Señor, que nos paremos en la brecha, Señor, para poder llevar esta buena nueva a un mundo que está con malas noticias todos los días, Padre. Seas tú glorificado, mi Dios, esta mañana, Padre. Te damos 1,000 millones de gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, Señor, y permitirnos, Señor, hacer la iglesia, ser parte del liderazgo, Señor, ser parte del cuerpo de Cristo. Cualquier posición que nos hayas dado en la iglesia, Padre, estamos totalmente agradecidos. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, y esta mañana te decimos que te amamos con todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestro estudio, que bendigas a todas las iglesias alrededor de nosotros, Señor, que están predicando la verdad de tu palabra con una doctrina sana, Señor, a donde no vamos a comprometer, Señor, el mensaje específico que tú nos has dado de llevar como embajadores a este pueblo, Señor, a este pueblo que perece, Señor. Bendito seas por siempre, amado Dios, y todo eso te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Estoy tan feliz el día de hoy. Tengo un par de anuncios que dar antes de que comencemos nuestro estudio. Uno de ellos es que, bueno, primeramente Dios, la próxima semana nos vamos a juntar corporalmente, físicamente vamos a regresar a la iglesia. Hay unos pasos de salubridad, de guidelines, lo que se llama en inglés de guidelines, antes de regresar a la iglesia, para poder respetar las autoridades, poder respetar a nuestra propia gente en la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas, porque al final del día es lo que nos importa, ¿no? Que nuestros hermanos sean protegidos y no sean contaminados, no vayamos a contaminar con cualquier virus. Entonces, durante la semana, primeramente Dios, voy a hacer un comercial, un anuncio, y voy a prepararnos a todos para que podamos regresar el próximo domingo en la Ciudad de La Mirada. La dirección se las voy a dar, le voy a dar el horario, y creo que vamos a entrar en un nuevo horario la próxima semana, me parece que es a las 10 de la mañana. Casi es 99.9% de que es a las 10 de la mañana el próximo domingo, pero quiero asegurarme 100%, yo les voy a avisar en un anuncio la próxima semana. Otra cosa importante también es que por lo que estamos viviendo ahorita,
tenemos que mantener la distancia de 6 pies, tenemos que mantener lo que se llama social distance entre nosotros mismos, y vamos a necesitar confirmar nuestra presencia al culto, al servicio la próxima semana. Entonces voy a necesitar que por favor me confirmes que vas a venir este domingo próximo, julio 12, a las 10 de la mañana, y para poder tomar todas las precauciones necesarias y que todos estemos en un ambiente que podamos estar totalmente cómodos, para que podamos adorar a nuestro Señor y podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. El día de hoy traigo un mensaje que va a hablar a tu corazón, como lo habló al mío cuando lo estaba preparando. Es un pasaje de la Escritura que es muy conocido por todos nosotros, y normalmente lo sacamos fuera de contexto cuando citamos esta Escritura, pero vamos a hablar al respecto de eso el día de hoy y cómo nos aplica a nosotros, a cristianos del día de hoy, aquellos cristianos que vivimos bajo la gracia, la nueva era de la iglesia. Se encuentra el pasaje el día de hoy en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a estar ahí. Pero pues antes quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí por primera vez. Si has sintonizado por primera vez este canal de Facebook, también estamos en YouTube. Quiero que te sientas totalmente a gusto, tranquilo, y disfruten su último día con sus pijamas, con sus sandalias, con lo que tengan, sus shorts, con su cafecito, como quieran, porque la próxima semana tenemos que vestirnos para el Señor. Amén. Bueno, ojalá estén teniendo un feliz fin de semana largo, Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos, lo que le conocemos aquí como los americanos, 4th of July. Happy 4th of July. El 4 de julio es uno de los días más importantes en la historia aquí de los Estados Unidos, y es que en 1776 los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, cuando las 13 colonias originales consiguieron separarse del Imperio Británico en un proceso militar que al final tuvo como resultado el nacimiento de una nueva nación, en la nación en la que tú y yo estamos el día de hoy, que después iba a convertirse en una de las mayores potencias del mundo, y por muchos años ha sido uno de los países que son más poderosos de todo el mundo. Desafortunadamente el día de hoy Estados Unidos vive momentos llenos de crisis debido a dos cuestiones. Número uno, la pandemia del coronavirus, que azota a esta nación desde hace ya meses, colocándonos como la más afectada a nivel mundial, tomando en cuenta el número de contagios y fallecimientos desafortunadamente. La segunda cuestión es la protesta contra el racismo, lo que le llaman ahorita ya fuera the Black Lives Matter. Pero yo creo que todas las vidas le importamos a nuestro Señor, puesto que Jesús murió por eso, murió por todos nosotros, por la vida de todos nosotros, sin importar el color de nuestra piel ni el color de nuestros ojos. Así que todos nosotros le interesamos a Él, y por eso es que Juan 3:16 existe en la palabra de Dios. De tal manera Dios amó a todo el mundo, no nada más a la raza negra, ni a la raza hispana, ni a la raza americana. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él, es lo que leímos ahorita en el inicio de esta transmisión en Romanos 1:16, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Bueno, de aquí de esto también ya ha llegado a paralizar el país, y estos dos puntos importantes de estos últimos días influyen de gran manera en las celebraciones del 4 de julio. Desafortunadamente estamos como presos en nuestras casas, en nuestros hogares, y no podemos desenvolvernos como normalmente lo haríamos si no estuviéramos pasando por esta crisis. Y es por eso que le llamé a este mensaje Crisis en medio de la crisis. Una vez más, crisis en medio de la crisis, de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice esto, si estás ahí con tu Biblia, en el versículo 14 dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí lo tienen. Es una escritura
que había sido al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 28, el Señor había hecho un pacto con la nación de Israel, les había prometido protección mientras ellos obedecían. El pacto era de que Él tenía que ser su único Dios, el Dios vivo que iba a cuidar de su pueblo. Pero también Dios les hizo saber que cuando ellos desobedecieran, Dios iba a mandar juicio a la nación, ya sea por plagas, ya sea por pestilencia o por guerra. Dios les había prometido que Él sería la mano protectora de su pueblo. En esta ocasión es algo similar. Al final de la dedicación del templo de Salomón, dice en el primer capítulo, cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. El contexto de la Escritura, mis amados hermanos, es bien importante para cualquier pasaje de Escritura que estudiemos. Siempre existe su contexto antes del versículo y después del versículo para podernos asegurar que estamos trayendo una aplicación adecuada a las Escrituras. Aunque esta Escritura fue específicamente para un tiempo específico en el pacto que Dios estaba haciendo con Salomón al dedicar ese templo, y Dios le había dicho: yo he escogido este templo y me he complacido con este templo. Yo prometo que mi presencia va a estar aquí, y lo prometió y lo cumplió al haber consumido el holocausto. La presencia de Dios estaba tan heavy, tan fuerte en el templo que ni los sacerdotes podían entrar al templo. Dios comenzaba su promesa con una acción, a mostrarles que su presencia era real. Y les había prometido que mientras ellos obedecieran, Él siempre sería su Dios. Y Él los llevaría de gloria en gloria, de conquista en conquista. Pero también le dijo a Salomón: quiero que le hables a mi pueblo y les digas que si ellos están seguros de ser los seguidores de Dios, los devotos de Dios, los comprometidos de Dios, el pueblo de Dios, donde su nombre se invoca, Él quería que este pueblo se humillara y orara y buscara su rostro y se apartara de sus malos caminos. Y Él prometió que Él escucharía desde los cielos, y no nada más escucharía, pero perdonara sus pecados y sanara su tierra. ¿Cómo nos aplica esto a nosotros, amados hermanos, el día de hoy? Bueno, aunque no tenemos un pacto con Dios así como Él lo tuvo con el pacto con Israel, tenemos un pacto en el corazón de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y hay una línea específica, hay un contenido específico durante toda la Biblia. Y cuando leemos las Escrituras del Antiguo Testamento, miramos que Dios siempre cuida de su pueblo. Dios siempre tiene cuidado por su pueblo, y Dios siempre está listo para proteger a su pueblo. Hay una línea de conexión desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el antiguo pacto con la nación de Israel y el nuevo pacto bajo la gracia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios promete el día de hoy que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar, de Hebreos 13:5. Dios te promete protección. Todas las cosas les ayudan para bien, para todos aquellos que aman al Señor. La protección de Dios siempre ha sido o ha estado en el corazón de Dios por muchos años, por todo el pacto desde que Él inventó, desde que Él creó los cielos y la tierra. El corazón de Dios es de proteger a su gente. Y no estamos aquí en esta iglesia para sacar escrituras fuera de contexto, pero hay una línea de conexión entre este pacto que Dios hizo específicamente para el pueblo de Israel, para la nación de Israel y el rey Salomón, y la dedicación del templo. En el día de hoy, amados hermanos, el templo eres tú, el templo soy yo.
Y en este templo que Dios habló acerca en el Antiguo Testamento con el pacto que hizo con la nación de Israel y Salomón, les había pedido que este templo no lo fueran a ensuciar con sus pecados. Que la gente que permanecía dentro del templo debería de estar caminando en santidad. Debería de estar caminando recto en las cosas de Dios, para que ellos pudieran abogar de cierta forma hacia el pueblo de Israel, para que ellos pudieran presentar el pecado de Israel y posteriormente Dios podría perdonar su pecado y sanar su tierra. Yo creo que sigue siendo el mismo corazón de parte de Dios, de que tú y yo seamos los que nos paramos en la brecha y podamos decir: Señor, perdona nuestra nación, sana nuestra nación. Estamos en una crisis, en medio de la crisis, como que si no tuviéramos suficiente con la pandemia del coronavirus, ahora lo del racismo, y en otros países, por ejemplo, como en México, el terremoto de hace un par de semanas. Y así durante todo el mundo hay diferentes adversidades que están pasando en la crisis, en medio de la crisis. Pero ¿cómo debemos de comportarnos tú y yo en este día? En esta manifestación que Salomón experimentó de Dios, al terminar el templo nos enseña algunas verdades que probablemente nos quiere enseñar el día de hoy a ti y a mí. Sabemos que las adversidades vendrán, sabemos que Dios es bueno. Claro que sí, porque la palabra de Dios nos lo dice y porque Él se ha mostrado bueno y fiel en mi vida y en tu vida. Hey, si esta mañana estamos aquí, estamos dispuestos y listos para escuchar este mensaje, tenemos la tecnología de tener el teléfono, no sé, computadora, lo que estés usando, quiere decir que estamos súper bendecidos. Amén. Entonces sabemos que Dios es bueno y Él no quiere que nadie se pierda. En Él no hay maldad, también sabemos eso. En lo que el hombre hace, lo que el hombre cosecha, es consecuencia de su pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero el hombre, cuando sembramos cosas en la carne, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios y su palabra, entonces vamos a cosechar lo que estamos sembrando. La Biblia nos ha dicho más de una vez que no hay justo ni uno solo. Por lo tanto, todos necesitamos la redención de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 3. Y bueno, el único hombre bueno que sufrió por algo injusto se llama Jesús. De ahí todos nosotros llevamos las consecuencias de nuestro pecado, y es por eso las pandemias, y es por eso las enfermedades, y es por eso toda la crisis que pasamos en esta vida, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Pero en estos días podemos utilizar esta escritura, esta poderosa escritura del Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 7:14, para recordarnos a nosotros que Dios continúa con su corazón de que tú y yo seamos santos, que tú y yo caminemos rectos con Él, así como Job era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre que estaba totalmente entregado a Dios y se apartaba del mal. Ha sido el corazón de Dios, es el corazón de Dios y seguirá siendo el corazón de Dios. Pero ¿a quién está hablando Dios acá en este versículo cuando lo leemos? El mensaje va dirigido al pueblo de Dios, no al mundo, al pueblo de Dios. Si algo va a pasar, el juicio va a comenzar dentro del templo de Dios, dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Dios, para que Dios pueda obrar en los demás. Tú y yo necesitamos doblar rodilla. Tú y yo necesitamos levantar manos santas. Tú y yo necesitamos orar por nuestro pueblo, por las autoridades, por la gente a nuestro alrededor. Josué, se recuerda la historia, hace un par de semanas hablamos acerca de eso, en Josué capítulo 24, versículo 15, donde dice: y yo y mi casa serviremos al Señor. Después de que Josué va a terminar su vida sirviéndole al Señor, hace un último meeting y llama a su familia, llama a todos sus seguidores de Dios y les dice: yo no sé si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses del otro lado del río o quieren servir al Dios vivo, al Dios que nos ha rescatado de tantas adversidades y nos ha rescatado de tantas crisis que hemos tenido en esta vida. Y luego les dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y estudiamos al respecto de esto hace un par de semanas, donde vemos que Josué comienza por él mismo. Dice: pero yo
y mi casa serviremos al Señor. Quiere decir que Josué iba a poner el ejemplo. Josué iba a estar comprometido para que su familia pudiera seguir en esos pasos. Josué estaba construyendo un legado para que su familia siguiera ese legado, para que su familia viera que el hombre de Dios, el líder de Dios, estaba totalmente comprometido a las cosas de Dios y estaba comprometido hasta el final de sus días de servirle a Dios, y hasta el final de sus días proclamó la verdad de la palabra de Dios, diciéndoles a todos: escojan por ustedes mismos. Dios es un caballero y no te va a obligar a que tú creas en Él si tú no quieres creer en Él. Dios es un caballero y tampoco te va a forzar a que tú entregues tu vida a Jesús. Pero si yo fuera tú, no perdería tiempo y le daría mi vida completa a Dios, en nuestro intercesor, a Jesucristo. Va a llegar un momento que dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Para muchos va a ser muy tarde ese momento, porque cuando partamos de este mundo, ya es muy tarde y hicimos la decisión a dónde vamos a pasar a la eternidad. El día de hoy, si estamos con vida, estamos respirando, todavía tenemos la oportunidad de confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y arrepentir de nuestros pecados y entregarle nuestra vida eterna. Entregarle nuestra vida para recibir la vida eterna. Josué estaba transmitiendo eso a su pueblo. Había caminado ya con Moisés por muchos años y a Josué se le había dado la tarea de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y Josué era testigo de lo que Dios había hecho en sus vidas, de lo que Dios sabía y era capaz de hacer en las vidas de aquellos que le siguen, como Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Las cosas que Dios es capaz de hacer en tu vida y a través de tu vida y mediante tu vida, cuando tú estás comprometido a las cosas de Dios, cuando tú te apartas del mal, te alejas del mal y le dices a Dios: sí, hoy quiero seguirte, hoy quiero ser tu discípulo, mi Señor amado Jesús. El pueblo de Dios somos gente clave, mis hermanos. ¿Podemos mover la mano de Dios con nuestro clamor de fe? ¿Podemos impactar al mundo con nuestro testimonio? Un testimonio que sea respaldado con nuestro caminar, porque muchas veces damos un testimonio de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios que salva, pero mi caminar habla totalmente lo contrario. Podemos provocar un cambio en el vecindario, en la ciudad, en el condado, en el estado, en el país, el mundo entero, así conforme vamos caminando esta vida cristiana, esta vida espiritual, vamos dejando una semilla donde vamos con el testimonio que llevamos, que Dios nos salvó, que estábamos perdidos pero Él nos rescató, que estábamos ciegos pero ahora vemos la luz y miramos las cosas con una perspectiva totalmente diferente y miramos las cosas con una perspectiva de parte de Dios en nuestras vidas. Pero una vez más insisto que ese testimonio debe de respaldar, más bien dicho, nuestro caminar debe de respaldar nuestro testimonio. Hay que tener cuidado con eso. Podemos traer restauración a través del Evangelio de Jesucristo. No que tú y yo tengamos esa restauración, pero a través de la predicación de Cristo, Dios se ha complacido salvar al pecador. El Evangelio, mis amados hermanos, restaura la prostitución. El Evangelio restaura la homosexualidad. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, restaura la drogadicción. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, restaura todo tipo de enfermedad. Cuando ponemos nuestra vida en Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Dios y le decimos: Señor, soy tuyo. Tú has mandado a tu Hijo único a morir por mí y yo quiero entregarte mi vida el día de hoy. Somos también los Noé en tiempo del diluvio. Claro que sí. Somos los Abraham en tiempos de Sodoma y Gomorra. Somos los Josés en tiempo de hambre en Egipto. El pueblo de Dios tiene la respuesta que el mundo está buscando. El pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios que eres tú y que soy yo. Este pueblo de Dios que dice el Señor: si mi pueblo, el cual mi nombre es convocado, se humillare y me buscare, y se arrepintiera y caminara de sus malos caminos. Esa es la promesa que Dios nos hace, que Él nos va a escuchar, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra.
En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 1:9, dice que Él es justo y fiel para perdonar todas nuestras impurezas, perdonar todos nuestros pecados cuando los confesamos y limpiarnos de toda impureza. Como ven, la misma línea de conexión continúa desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay variación. Y hay muchos que dicen, tú tienes a tu Dios del Nuevo Testamento. Yo no sé si creen en el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que puso el Espíritu en nosotros al rescatarnos de nuestro pecado, de acuerdo a Efesios 1:13. Cuando creímos en el Evangelio y lo recibimos, Él nos dio su Espíritu. Este mismo Espíritu es el que levantó a Jesucristo de los muertos, y este mismo Espíritu es el que habita en ti y habita en mí, y el que nos da la habilidad de caminar en esta vida como cristianos. Ya estamos caminando a través de este mundo y muchas veces, diría yo, 99.9, vamos en contra de las olas de este mundo pecaminoso, y somos nosotros mismos donde nos encontramos en una adversidad y una crisis que a veces no podemos entender el por qué la gente viene en contra de nosotros. Pues claro, porque somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, un pueblo santo para proclamar las buenas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo somos claves? Bueno, número 1, entendiendo el tiempo en que vivimos. Pero el tiempo nada más puedes entenderlo, ok, bueno, estamos viviendo en ese tiempo y es lo que entiendo por ese tiempo, pero debemos de entender el tiempo que vivimos y caminar en humildad en este tiempo, conociendo que los tiempos son cortos, conociendo que los tiempos son malos. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. Ahí está una vez más. Hay una conexión desde el antiguo pacto en el nuevo pacto de 2 de Crónicas 7:14, y ahora lo estamos viendo aquí. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir le agrada a Dios. Conforme vamos caminando en obediencia, vivimos para darle agrado a nuestro Dios. Dice Pablo, no vivan ya como necios, sino como sabios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Versículo 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto aquí por un propósito. Dios te ha puesto a ti y a mí, te ha puesto a ti ahí a donde estás en tu comunidad, ahí en tu trabajo, ahí en esta iglesia que Dios te plantó, para que seas luz a las naciones, para que seas luz a este mundo oscuro. Por eso te ha puesto a Dios ahí. Y dice Mateo, en el Evangelio de Mateo 5, 14 y 16, cuando Dios nos llama a ser luz para este mundo, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así que tu testimonio debe ser como una lumbrera, como una luz que alumbre a los demás, que tu testimonio llegue en luz a todos aquellos que están caminando en la oscuridad. Versículo 16 dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hoy, más que nunca, amados hermanos, necesitamos obedecer esa escritura. Necesitamos ser luz a este mundo, especialmente en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy más que nunca necesitamos ser luz a este mundo.
En Génesis 18, versículo 23, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra y conocemos cómo Abraham intercedió por su ciudad y Gomorra. Y llegó Dios y tuvo una conversación con Abraham y le comunicó que iba a traer juicio a la ciudad de Sodoma y Gomorra por el pecado que estaban viviendo, pecado de homosexualidad, pecado de adversidad en términos de que se estaban alejando de las cosas de Dios, pecado de la borrachera, pecado de, bueno, pues el pecado es pecado, todo tipo de pecado, y Dios había dicho, hemos terminado con esto, he terminado con ustedes. Pero Abraham, siendo un hombre de Dios y Abraham queriendo interceder por su pueblo, le dice, Señor, pero ¿qué tal si hay 50 justos? ¿Vas a sacrificar toda una ciudad por 50 personas justas que te aman, que te siguen y que están comprometidos a tu obra? Y Dios dijo, bueno, pues si hay 50, pues no voy a juzgar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que Abraham hizo un inventario en su mente rápidamente y dijo, one second. Señor, perdone, Señor, no te enojes. ¿Qué tal si hay solo 40 personas? Dice Dios, por 40 está bien, voy a permanecer con mi compromiso con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y el número fue sucesivamente bajando. Señor, ¿y si hay 40? ¿Y qué tal si solo hay 30, Señor? ¿Y qué tal si solo hay 20, Señor? ¿Y qué tal si solo hay 10 personas? Bueno, ¿y si hay solamente 5 personas y no pudieron encontrar ni un solo justo en esa tierra? Solamente Abraham y su sobrino Lot. Para que Dios no destruyera la ciudad, Dios aún busca a ese creyente, escúchame bien, Dios busca a ese creyente que interceda como Abraham por su ciudad, que interceda por su nación, que interceda por su vecindario, por sus familiares, así como lo estamos viendo en la nación de Israel en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El pueblo de Dios siempre fue, siempre es y siempre será mandado a que intercedamos por el pecado de los demás. Ahora, no quiero que me malinterpreten, porque una relación con Dios es en Jesucristo nada más. Porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Y la relación, tu salvación es personal, es individual. Y podemos orar por la nación, podemos orar por los familiares, podemos orar por los vecinos. Eso no quiere decir que Dios va a perdonar sus pecados. No quiere decir que ellos van a ser salvos. No, lo que está diciendo es que estamos intercediendo para que Dios toque sus vidas, toque sus corazones, para que ellos puedan ser alcanzados mediante el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, para que ellos también puedan obtener su salvación en Cristo Jesús. Pero se nos ha mandado que oremos por ellos. Que no estemos sentados en casa, que no vayamos a la iglesia nada más de vez en cuando, que estemos comprometidos a orar para que Dios toque el corazón de estas personas. El capítulo 22 también habla algo al respecto. A Ezequiel, a un hombre, un profeta de Dios, le dice en 22-29, capítulo 22, versículo 29, dice, los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos, y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Es muy triste que en el día de hoy hay gente que se compromete a las cosas de Dios por un mes, por un año, por 2 años, y llegó un momento en sus vidas que tiraron la toalla y dijeron, no, esto no es para mí, esto no funciona, no quiero orar por esa persona. Pero Dios sigue buscando a hombres, a mujeres de Dios que están totalmente vendidos a la causa del Evangelio de Cristo, vendidos a la obra, al reino de Dios. Y Dios te está buscando a ti, Dios me está buscando a mí, y Dios quiere que tú y yo proclamemos la buena nueva. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para Él, para sus propósitos, para sus planes. Entonces, yo te recomiendo y te exhorto, amado hermano, que el día de hoy seamos parte de la solución, no parte del problema. Hay mucha gente allá afuera llorando,
no encuentran la salida, no encuentran la respuesta de lo que está sucediendo en nuestros días. Pero tú y yo tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Tú y yo tenemos ese mensaje de comunicar de la confianza y la fe en Cristo Jesús, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. No sea lo que sea que pasemos, todas las cosas ayudan para bien para todos aquellos que aman al Señor. Pero para eso necesitamos discernir el tiempo, ver los tiempos que estamos viviendo, entender que si ha habido un tiempo de buscar a Dios, amados hermanos, hoy más que nunca es un tiempo de buscar su rostro, como Dios se lo pidió al pueblo de Israel en 2 de Crónicas. Buscar su rostro, de acercarnos a Él, de aclamar su nombre, de arrepentir de nuestro pecado, y para que Él pueda oír de nosotros y poder perdonar nuestro pecado, poder caminar lo más recto que podamos en santidad con Él. Y también tenemos que tener discernimiento, conocer los tiempos y poder discernir los tiempos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento cuando tratamos de ver las situaciones que estamos viviendo en esta vida. ¿Qué es discernir? Discernir es simplemente esto, es ver, entender y distinguir la diferencia entre una cosa y otra. Porque esta pandemia es diferente a otras. ¿Cómo podemos discernir eso? Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios para poder entender por qué esta pandemia es diferente a otras y qué significado tiene para nuestra generación. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra generación de día de hoy con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ubicarlos en el camino recto? Porque allá afuera todos tienen su camino. Todos conocen la verdad, todos conocen el método de salvación y el final de estos días y todo, pero la palabra de Dios dice que hay un camino que se mira recto ante el hombre, pero su camino final es camino de muerte. Nosotros tenemos el camino a la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad, I am the way, the truth and the life. Yo soy la verdad, el camino y... se me olvidó en español. I am the way, the truth and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesús es la verdad, tenemos nosotros la verdad. Nosotros creo que hablamos de esto la semana pasada, el miércoles pasado. Pero hay una verdad que se debe de proclamar, una verdad que se debe de predicar, y esa verdad se encuentra simplemente y únicamente en la persona de Jesucristo. Debemos atender el llamado de Dios a buscarle, a discernir los tiempos, a humillarnos delante de Él, y nuestra actitud el día de hoy como iglesia determinará si Dios muestra su gloria en tiempo de crisis, y para esto nos llama a humillarnos. La humillación es la llave que abre los cielos en favor nuestro y del mundo. Y esto es en la humillación, en ser humildes delante de Dios, ser transparentes delante de Dios, dejarle saber a nuestro Dios que dependemos de Él, que sin Él no podemos hacer nada, y que queremos que Él limpie nuestro corazón, limpie nuestros pecados para poderle servir de la manera más recta posible. Humillarse es esto, amados hermanos, es confiar en la voluntad del Señor. Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros que conocemos de Dios, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, esforcémonos, seamos hombres y mujeres valientes, temerosos de Dios, que podamos poner nuestra palabra en acción, como dice a Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores únicamente, engañándonos a nosotros mismos. Seamos esos hombres de Dios que somos hacedores de la palabra de Dios y podemos regocijarnos en la soberanía de nuestro Dios, porque es mostrada en su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su santidad. También, hermanos amados, humillarse es orar, clamando que se haga su voluntad. No llegar con un espíritu arrogante,
pero ser humildes de corazón, porque nuestro Jesucristo, nuestro Padre Dios, mandó a su Hijo para darnos ese ejemplo de la humildad. Dice en Lucas 24:42, decía Jesús: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa de sufrimiento. Estaba hablando Jesús, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que es la actitud que debemos de tomar nosotros, de darle siempre al Señor que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Entonces, humillarse es renunciar a nuestra propia dependencia, a nuestras fuerzas, a nuestra manera de pensar, para voltearla y entregarle todo al Señor, que su voluntad sea hecha en mi vida, porque al final del día, al final de esta vida, la voluntad de Dios es mucho mejor que mi voluntad. Debemos de buscar su rostro. Ese fue el mandato que le pidió a la nación de Israel. Yo creo que fielmente creo que es el mandato que Dios nos pide hoy, o que nos da, de buscar su rostro. Jeremías 29:12 dice la palabra: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. ¿Cuándo? Cuando ustedes me busquen, me hallarán, y si me buscan de todo corazón. Entonces, buscar a Dios no es ir a la iglesia solamente los domingos, a ver si lo encontramos, a ver si el Señor anda por ahí atrás, backstage, a ver si puedo tener acceso con el Señor y puedo platicar un rato con Él. Tampoco es orar solo cuando hay una necesidad en la iglesia o en la comunidad o por algún familiar. No, buscarlo de todo corazón implica con plena certidumbre de nuestro amor por Él mostrado en un servicio. Es decir, con plena certidumbre de que cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, Él está puesto para extender su misericordia en tu vida y en mi vida. Humillarse es volvernos de nuestros malos caminos, pedir perdón por nuestro propio pecado, pedir perdón por el pecado de nuestra casa, pedir perdón por el pecado de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro condado, nuestro estado, nuestro país y aún por el mundo entero. Porque después de todo, la palabra de Dios nos dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, nos dice al respecto de orar y de interceder incluso por nuestra nación. Dice: exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, aquellos que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que el gobernador de California, nuestras oraciones están para él. Aunque no estamos de acuerdo en las cosas que él haga, no te importa a ti ni me importa a mí. Lo que nos importa es orar por él, pedir que Dios lo alcance y le salve. A nuestro presidente, yo sé que nuestra mayoría, raza latina, hispanos, hablar del presidente Trump sería, no sé, como torcerles un brazo. Pero no es así, mis hermanos. Tu responsabilidad como hijo de Dios es orar por ese hombre que Dios puso en esa posición. Orar que Dios le alcance, que toque su corazón. Y mediante esa transformación que un hombre pecador recibe al convertirse, al ser cristiano, puede cambiar una nación completa. Eso es el meollo de las circunstancias que estamos viviendo hoy y la responsabilidad que tú y yo tenemos de orar por aquellos que están en autoridad. Humillarse es alabarlo, engrandeciendo su nombre. Fíjate lo que dice Salmo 57, versículo 9 y 10. Dice: yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, y hasta las nubes llega tu bondad, llega tu verdad. Eso es humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, cantar y alabar a nuestro Dios. El hombre por naturaleza, amados hermanos, busca exaltar sus fortalezas, siempre busca regresar el fin de semana y presumir de lo que ha hecho con su propia vida. Pero alabar a Dios muestra nuestra dependencia en Él. Alabar a Dios manifiesta nuestra debilidad, pero reconoce el poder de Dios.
humillarnos como su pueblo es la clave para un cambio en este específico tiempo que estamos viviendo en este mundo para sanidad de las naciones. Déjame repetir una vez más. Humillarnos como su pueblo es la clave para un cambio en este mundo para sanidad de todas las naciones. Ya sea el coronavirus termine o no termine, nuestra confianza está en aquel que está sentado en el trono, en aquel que está en control de nuestras vidas. Y así el mundo nos prohíba y nos cierra puertas. Sabemos que Dios tiene un plan específico para todas las cosas, porque todo lo que ha hecho Dios es bueno. Todas las cosas bajo el sol tienen su tiempo, y Dios tiene un tiempo específico para este día de hoy, en la pandemia que estamos viviendo. Quiere mostrar su poder, quiere mostrar su bondad, su misericordia y su amor para ti y para mí, para aquellos que estamos dispuestos a escuchar de parte de Dios en su palabra santa. Y quiere que tomemos un inventario de nuestra vida espiritual y podamos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, para descubrir si realmente Jesús vive en nosotros, como nos dice la Escritura, para que podamos discernir los tiempos. Y esto, para concluir, amados hermanos, nos trae el humillarnos, que remueva toda la ansiedad, la preocupación, el miedo, y que nos lleva a depender totalmente y únicamente de Dios, así como Dios se lo pidió a Salomón. Ve y dile a mi pueblo que estoy complacido con lo que está pasando, pero quiero que mi pueblo esté siempre, siempre en humillación, que camine en humildad, que camine en arrepentimiento de sus pecados, y que me busque, que busque mi rostro, que busque mi presencia en ellos, porque yo les prometo que les voy a escuchar, voy a perdonarles su caminar y voy a sanar su tierra. Yo no sé cómo te sientas el día de hoy en esta crisis, en medio de la crisis, pero yo te voy a decir que Dios está en control de nuestras vidas. Y conforme va pasando el tiempo, el hombre de afuera, el hombre en el exterior, nuestro de afuera va pereciendo día por día, pero el hombre interior va creciendo, va reforzándose día con día. Estoy hablando del hombre espiritual. Para finalizar, amados hermanos, 1 de Pedro 5:6 nos dice: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora ustedes opinen si 2 de Crónicas 7:14 nos puede aplicar o no. Yo lo veo claramente en las Escrituras. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. El corazón de Dios no cambia. El corazón de Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos de nuestros pecados, porque somos su creación. Pero ahora quiere redimirnos, porque a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. Todos vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo caído, y nuestro pecado nos separó de Dios, pero gracias a Dios que Dios nos dejó la solución a este pecado. Dios pensó que mientras tú y yo éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Romanos 5:8. Así que si tú estás aquí por primera vez, nunca has aceptado a tu Señor Jesucristo como tu Señor, como tu único Señor y Salvador de tu vida, nunca has venido a los caminos de Dios, y ahorita en medio de esta crisis que estamos pasando, quieres respuestas a tu vida, quieres vivir una vida en paz, quieres experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, este es el momento. La Biblia nos dice que hoy es el día de la salvación, no mañana, porque la Biblia no promete el mañana. Te promete una vida abundante en Cristo Jesús el día de hoy, pero la Biblia no nos promete que mañana vamos a estar aquí. Así que si nunca te has arrepentido de tus pecados, como dijo la Escritura, nunca te has humillado delante de Dios, nunca te has arrepentido de tus pecados y nunca has buscado la presencia de Dios, hoy es el día adecuado, hoy es el día de la salvación. Hoy día es un día precioso, un domingo de verano caluroso, a donde hoy puedes poner tu fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo, mediante una oración de fe.
Voy a guiarte en esta oración si es que es tu deseo recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo voy a ayudarte con esta oración. Quiero decirte que la oración, que las palabras que yo te voy a dar, no tienen ningún poder porque yo no soy Dios. Gracias a Dios yo no soy Dios. Las palabras que te voy a poner solamente para ayudarte, guiarte en cómo puedes acercarte a Dios, cómo puedes hablarle a Dios y tú puedes recibir tu salvación mediante tu fe, mediante tu corazón totalmente dispuesto para una vida nueva en Cristo Jesús. Y Dios te promete que Él te salva cuando tú confiesas tus pecados. So, si estás ahí, tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo, por favor. Ora así. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, yo creo que me amas demasiado, Señor. Pero también entiendo que soy pecador y que estoy separado de tus promesas, estoy separado de tu gloria. Pero esta mañana también entiendo que tú mandaste a tu Hijo único, Jesucristo, a morir por mis pecados hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y hoy vengo a poner mi fe para el perdón de mis pecados. Hoy, Señor, te entrego mi corazón, mi vida entera. Te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo, que perdones mi pecado, que me aceptes en tu reino el día de hoy. Y yo a cambio, Señor, hoy vengo con humildad y acepto el regalo de la vida en Cristo Jesús. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que vino a morir por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que Cristo venció la muerte por mí. Y hoy día, Señor, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido, amado Dios, que me des la habilidad de seguirte de hoy en adelante, como tu hijo, como tu hija. Que me enseñes a caminar en tus caminos y a ser discípulo de tu Hijo Jesucristo por el resto de mi vida. Te pido que me prepares, que yo pueda crecer en mi fe para que tú me puedas usar. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso me llena de emoción. Si tú hiciste esta oración desde lo más profundo de tu corazón y realmente le pediste a Dios que perdonara tu pecado, te puedo asegurarte con la autoridad de la palabra de Dios que hoy estás salvo, porque dice la palabra de Dios que por cada que viene al Señor hay fiesta. Primero que nada hay fiesta en la presencia de los ángeles de Dios, pero también dice la palabra de Dios que cuando tú confiesas con tu corazón y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de tu pecado. Así que tu ayer ya se quedó en la historia. El día de hoy es un día nuevo para ti. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una criatura nueva. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí cosas nuevas vinieron a tu vida. Ahora, de aquí para adelante, amado hermano, bienvenido a la familia. Bienvenido a la casa de Dios. Y si estás buscando una iglesia a donde congregarte ahora, a donde aprender más acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo y cómo trabaja las cosas de Dios, yo quiero invitarte a que nos acompañes a esta iglesia, comunidad cristiana, Palabra Viva en la ciudad de La Mirada. Voy a dar más anuncios durante la semana de la dirección. Vamos a poner Facebook posts para darte más información, cuándo nos vamos a juntar, a dónde nos vamos a juntar. Y si hoy día tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y quieres más información, mándame un mensaje aquí en Facebook, por favor. Si eres mujer, mi esposa está aquí, ella puede atender tu llamada, ella puede platicar contigo, puede orientarte en tus nuevos pasos en tu caminar con Jesús. Y si eres hombre, quieres platicar conmigo, aquí está tu servidor.
puedo pasar tiempo contigo, también orientarte en tus primeros pasos con el Señor y podamos empezar una nueva relación con el Señor, una relación con nosotros mismos. Así que felicidades una vez más y espero verte pronto. Amados hermanos de Iglesia Comunidad Cristiana Palabra Viva, el próximo miércoles nos vemos en Bible Devotion, Prayer, y estoy pensando también incluir algunas cosas bilingües, porque yo sé que mucha de mi gente aquí hispana, you guys are bilingual and you guys will prefer to speak English in the service. It's okay. We can always minister to you through the Word of God. Así que si vienes y te sientes cómodo en inglés, ven también. Vamos a hacer todo lo posible por acomodar tus necesidades para que también puedas aprender de la palabra de Dios. Ven con un corazón listo para escuchar de la palabra de Dios. Tráete tu Biblia y dispuestos y listos para crecer en las cosas de Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Que tengan una semana totalmente bendecida. Que Dios abra puertas de bendición, de abundancia física, económica y de salud para cada uno de todos ustedes. Y nos vemos pronto, porque esto continúa, esto no para, esto solo es el principio y el avivamiento de Dios comienza aquí en nuestra casa y con nosotros mismos. Dios les bendiga, les amo y nos vemos pronto.